Continuamos aquí en Para Toda Mujer, seguimos con la licenciada Raquel Carranza. Raquel, entonces, esto que decíamos, si de repente una persona le dice sos intolerante al gluten, ¿es celíaca? ¿Necesariamente tiene que ser celíaca? No, no siempre es celiaquía cuando hay una intolerancia, puede ser una hipersensibilidad intestinal al trigo y que mediante una biopsia se detecta que no es celíaca. Siempre tiene que pedir una biopsia para poder diagnosticar si es celíaco o no. Pero generalmente el tratamiento alimentario cursa como si fuera un paciente con celiaquía, porque tiene una alta sensibilidad intestinal. Entonces, al consumir alimentos que tengan contenido de algún gluten, sí, en general, no solamente de trigo, sino todos los que forman el gluten, sí, puede producir una inflamación, puede producir diarrea. Eso es también como relativo. Hay pacientes que pueden tener diarreas como síntoma, otros pueden cursar con constipación o a veces intermitencia en la frecuencia de evacuación intestinal. Pasan de diarrea a constipación y de constipación a diarrea. Bien. Pero en este caso, en la parte aguda de la patología, sí hay que retirar totalmente el gluten y todos los alimentos que contengan. Bien. Como así también la lactosa, que también produce esta intolerancia. ¿Y qué pasa con los azúcares? ¿Qué papel juegan? Los azúcares refinados, bueno, como dijimos hace rato, todos los oligosacáridos, los disacáridos están... ¿Esos cuáles serían? En algunos, por ejemplo, cuando consumimos cebolla, todo lo que es apio, todo lo que es puerro, brócoli, todo eso tiene muchísimo oligosacárido, entonces son muy fermentables y producen intolerancia. También todos aquellos que sean muy flatulentos, como las legumbres, sí, lentejas, porotos, garbanzo, todo eso también lo tenemos que tratar de retirar. Como decíamos anteriormente, no es definitivo, pero sí en el momento agudo de la patología lo retiramos y después vamos probando tolerancia y según su respuesta vamos incorporando nuevamente, porque al retirar tanta cantidad de alimento, por ahí podemos producir alguna carencia alimentaria, entonces no es para siempre, pero sí temporal. Por eso es fundamental de que siempre estén acompañados con una nutricionista, digamos, para... Claro, y sobre todo los alimentos que tengan alta fructosa, ¿sí? Sobre todo no solamente los naturales, sino hay muchos alimentos que son industrializados y que son altos en fructosa, y eso es uno de los principales azúcares fermentables. Entonces hay que tener cuidado con las mermeladas, con los chicles, con los caramelos por ahí que compramos, que son por ahí sin agregado de azúcar, pero que tienen algunos sustitutos de azúcares que tienen fructosa. Claro, uno por ahí se confía, no, esta mermelada es reducida en azúcar, entonces no me va a hacer nada, y de repente claro, no sabes de repente lo mismo produce alguna intolerancia. Y en este mismo sentido, todo lo que son dulces con sacarosa, por ejemplo, los de batata, los de membrillo, las mermeladas tradicionales y la miel es ¿también es veneno? Sumamente fermentable y acidificante a nivel gástrico, y bueno, a nivel intestinal por ahí también produce mucha atracción de agua al intestino y produce diarrea. Bien. Entonces todo eso hay que retirarlo. Y también tratar de disminuir los métodos de cocción por fritura o todos aquellos que produzcan alguna irritabilidad a nivel del intestino, que sabemos que está con una permeabilidad alta, entonces produce también intolerancia. Bien, bueno, pero el tema es que, bueno, sepamos que es restringir entonces por un tiempo estos alimentos y después de a poquito ir incorporándolos para ver qué es lo que nos hace mal. Claro, si hacemos un repaso general por ahí en los lácteos, retirar todo lo que tengan lactosa. Bien. Y los que tengan azúcares. Que hoy por hoy, o sea, uno va a las góndolas de los supermercados y sí, encontramos la leche deslactosada. Por suerte tenemos toda la diversidad para poder incorporarlos. En cuanto a las carnes, podemos consumir las carnes, nada más que con métodos de cocción saludable, priorizar las que son blancas por su tejido, que es un poco más digerible que el tejido de la carne de vaca, que es un poco más grueso y bien, demora un poco más para digerirse. En cuanto a los huevos, podemos utilizar las claras, evitando las yemas. Todos estamos hablando en la etapa aguda de la patología. Bien. Y en cuanto a las verduras y fruta, usarlas a todas en cocción a hervido, o sea, ebullición, al horno, asadas, salteadas en medio saludable. Bien. Evitar las que sean crudas porque son súper fermentables y difíciles de digerir. O sea, una ensaladita de lechuga, tomate y cebolla, olvídate. Por el momento Por el momento, olvídate, bien. Sí, por el momento olvídate, porque si no después es como que se pone
emocionalmente más difícil la situación en los pacientes cuando uno va por ahí y le dice nunca más. Claro, por el momento no. Bien. Y en cuanto a las mermeladas y endulzantes, usar los endulzantes sustitutos de azúcar, pero que no tengan ni xilitol ni malitol, que son estos polialcoholes que también producen irritabilidad. ¿Y cuáles son los que se recomiendan? Generalmente son los naturales a base de hoja de stevia o de un azúcar natural que se llama sucralosa también. Bien. Entonces esos son los que podemos utilizarlos temporalmente. Bien. O el que esté acostumbrado a tomar sin nada de endulzante también lo puede hacer. Todavía. Mejor aún, sí. En cuanto a los panificados, como decíamos de rato. ¿Me lo cuentas ahora los panificados? Dale, vamos a esperar un segundito. Seguimos con la licenciada en un minutito para hablar sobre los panificados. Es momento de presentar a Perla Lasarte. Recuerden que Perla Lasarte nos estaba enseñando a confeccionar un suéter. Cómo era el molde, el diseño, el dibujito, cortes y demás. Bueno, ahora vamos a ver esto, en realidad, lo que es el corte del suéter. Perla Lasarte. Bueno, aquí tenemos esta belleza de tela que nos ha mandado, como les había dicho, Especiales Telas. Muchísimas gracias, Guille, y muchísimas gracias a la atención que tenemos siempre en este maravilloso local con Emilia, Lucho y Quique. Muchísimas gracias a todos ustedes. Bueno, recuerden que para cortar bien, para que esta prenda salga perfectamente, tenemos que saber ubicar los moldes. Tenemos en las orillas de todo género, tenemos orillitas que no se desflecan, nada de eso. Entonces, ese va a ser, tienen que prestar atención ahí porque ese va a ser nuestro hilo de tela. Y tenemos el ancho, que siempre el ancho es de 1,50, 1,40, ¿sí? Entonces, tenemos que ubicar la telita, vamos a cortar del revés. ¿Sí? Entonces vamos a ubicar este hermoso Morley de lana con lurex, bellísimo. En este caso, como va a ser, no va a haber recortes atrás, lo vamos a ubicar aquí a medida de nuestro moldecito M, talle M. Bueno, aquí tenemos nuestro molde delantero, ¿sí? Y todo depende también del largo que ustedes deseen cortar. Aquí en este tipo de telitas por ahí no se marca mucho, así que vamos a precisar solamente con unos alfilercitos y nada más. Aquí tenemos, recuerden siempre que tenemos que dejar 1 centímetro de cada lado cuando cortemos, ¿sí? Bien. Este largo va a ser de 60 centímetros. Marcamos los 60 centímetros. Y yo voy a utilizar mi tijerita. Siempre en esta moldería lo que vamos a hacer es la parte del escote al ras. Vamos a dejar 1 centímetro en lo que es la parte del hombro, 1 centímetro en lo que es la parte de la sisa. Y si ustedes quieren un poquito más ancho en la parte de lo que es los costaditos, podemos dejar 2 centímetros. Y ya sería cuestión del diseño que ustedes elijan, ¿sí? En este va a ser muy sencillo, un corte recto. Y vamos a dejar de los 60 centímetros de largo que tenemos del suéter, vamos a dejarle 2 centímetros más para el ruedito. Y aquí tenemos lo que es nuestro moldecito, nuestro suéter de la parte delantera. Vamos a dejarlo a un lado.
vamos con la parte trasera. Vamos a ubicar siempre bien la telita, que los hilos estén bien derechitos para que no se cruce después la prenda. Ustedes han visto que el molde delantero lo había puesto de un lado, ¿sí? Ahora vamos a hacerlo al revés. La parte del escote para el otro, para que podamos ocupar bien y podamos la telita poder aprovecharla lo que más podamos. En este caso voy a hacer la parte de atrás un poquito más larga para que tenga un poquito más de onda. Ahí le pongamos un poquito más divertido este suétercito. Vamos a hacerlo de 66 centímetros. Entonces ubicamos los alfilercitos. Les recomiendo estos alfilercitos que son divinos, los alfilercitos de puntita de cabecita de vidrio, que son muy finitos y que no estropean el género. Están muy buenos. Ahora cortamos lo que es el escote, el ras. Ustedes preguntarán por qué, porque nosotros cuando tomamos las medidas siempre viene la base. Entonces, para que después podamos recortar todo a 1 centímetro, ¿ven? Y aquí ya mandamos los dos. Ya tenemos lo que es la parte trasera. Qué grande perlita, ¿eh? En el próximo bloque seguimos con perlas y que se quedan allí para ver cómo se va armando este suéter, ¿eh? Licenciada, entonces hablábamos, te digo licenciada, te digo Raquel, vamos y venimos con los términos. El tema de los panificados, ¿cómo sería? Los panificados también, en la etapa aguda, retirar todos los que tengan gluten, solamente los que sean sin esta harina de trigo o formadora de gluten podemos consumirla, y es temporal. Sí, solamente que sea celíaco hacemos definitivamente. Lo que sí se puede hacer es como una intermitencia, 2 días sin gluten, 1 día y 1 vez al día probar con uno con trigo, como para que no hagamos intolerancia total a la harina de trigo, ¿sí? Entonces como que podemos hacer eso, pero todo va a depender de la evolución y de la progresión que vaya teniendo cada uno en su tratamiento, porque no todos pueden ser factibles de incluir en forma temprana los que tengan trigo. Bien, hoy por hoy vienen galletitas que son riquísimas sin TAC, pero bárbaros para desayunar, para merendar. O sea, la verdad que hay una variedad por suerte, muy amplia. O sea, hay cosas que renegamos de la industria y hay cosas que están muy buenas, como todos los panificados sin TAC, porque hay una diversidad en salados, dulces, de todos los tipos. Entonces eso es una gran ventaja, porque bueno, por ahí el inconveniente es la elaboración de estos productos que no tienen buena panificación, entonces como que cuesta muchísimo hacer. Bien, te quería decir, bueno, esto es importante, ¿no? El mensaje que le acabas de dar a la gente, el hecho de decir, bueno, por un tiempito vamos a estar comiendo sin TAC, pero de vez en cuando, sabiendo la intolerancia de cada uno, podemos comer o 2 porciones de pizza y después a los 4 días recién probar algo con harina normal. Claro, a la pregunta que vos venías haciendo hace rato de que si siempre consumí pero después me hace mal. Por ahí puede ser porque utilizamos algunos tipos de alimentación que se ponen como de moda y no por como ejemplo, más, no como por ahí, alimentación? viste que sale no como más harinas, entonces no como nunca más harina y cuando vuelvo a comer es como que bueno, el aparato digestivo ya no está capacitado para la digestión de eso que hemos dejado de comer hace mucho, y entonces produce esa intolerancia. Y lo mismo pasa con los lácteos, por ahí cuando dejamos de consumir lácteo por mucho tiempo, cuando la volvemos a incorporar nos vuelve a hacer intolerancia. Entonces, por eso siempre es recomendable comer variado de todo, no prescindir ni omitir ningún grupo alimentario, simplemente hacerlo con responsabilidad en la frecuencia de consumo y en la cantidad que se pueda consumir. Hablando de estas dietas, ¿no?, que están de moda por ahí, que uno tiene las redes sociales y ve lo que es la famosa dieta keto. Admiro a la gente que no come harina nunca más en su vida, que dicen,
Claro. ¿Se puede llevar una vida así sin comer harina nunca más? Es que por ahí sucede eso, que se saca así como radicalmente y después sufre la intolerancia y también la Y famosa... no les queda otra que no volver a Claro, comer harina. la famosa keto por ahí tiene un exceso de grasa y eso también perjudica el aparato digestivo. Entonces es como que hay que ser muy cuidadoso, responsable en la selección de estos alimentos y hacerlo siempre con un profesional que los pueda guiar y que no le vaya a alterar la salud. Lo mismo pasa por ahí con algunos grupos de influencer o que promueven ciertos consumos en forma exagerada por ahí de las semillas. Entonces Sí. después hay algunos trastornos como obstrucción intestinal o como demasiada inflamación por el exceso de semilla y si bien es un alimento saludable, pero no sabemos si todos los aparatos digestivos están capacitados para poder digerir en la cantidad y en la forma que estamos poniendo. Todo lo que sea en exceso sabemos que no es bueno. Exactamente, entonces eso es lo que tenemos que tener muy en claro, siempre de hacer algún tipo de estrategia alimentaria guiada por alguien que pueda ser responsable de ese tratamiento. Bien. Y algo que nos faltaba, Susi, Sí. las bebidas, tratar Sí. de evitar las bebidas azucaradas o los que tengan exceso de fructosa sobre todo. ¿Las light? ¿Las diet? Las light que vengan con los edulcorantes que dijimos anteriormente pueden ser utilizados, pero por ahí algunos jugos que vienen como puro de fruta son altos en fructosas, entonces también pueden producir intolerancia o fermentación a nivel intestinal. Si nos gusta el Fernet, ¿qué hacemos? Y el Fernet en general, si lo tomamos con una bebida, porque eso combinamos con una bebida gaseosa, Claro. entonces si tomamos con una bebida que no tenga azúcar, podría estar recomendado. Buenísimo, ese puede ser el permitido del fin de semana. Claro. Para el 25 para el de mayo. 25 de mayo, exactamente, que ya pasó. Licenciada, muchísimas gracias. Como siempre. A vos, Susi, muchísimas Muchas gracias. Vamos a hacer una pequeña pausa, ya volvemos con más.